La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café que culmina el día de mucha gente que viene de su trabajo, está en su auto, y a quienes les agradezco por escuchar. En un día que nuevamente nos dio temperaturas absolutamente agradables. Ahora mismo tenemos 27 grados, son las 18:05, o sea, ¿cómo quiero que todo el otoño sea así? Que no baje más de 15 grados y que no suba más de 30 grados. Pero ya sabemos que la naturaleza se rige por sus propias reglas. No le vamos nosotros a estar indicando en qué temperatura queremos que se ubique. Voy a ver si alguien adivina esto. Y si alguien adivina, le voy a regalar un libro. Voy a leer el inicio de un capítulo de una famosa novela que también fue varias veces al cine. Y aquella persona que identifique estos párrafos y me envíe un mensaje al 0994-674-000, le voy a regalar un libro. Dice así: era ya la 1 de la madrugada, la lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido cuando a la mortecina luz de la llama vi cómo la criatura abría los ojos amarillentos y apagados. Ese es el párrafo. Si alguien es capaz de nombrarme a qué novela pertenece, le regalo un libro. Era ya la 1 de la madrugada, la lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido, cuando a la mortecina luz de la llama vi como la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Pero tampoco le voy a dar todo el tiempo del mundo para que distingan. Si en 2 minutos no me envían el nombre, se acaba el concurso. No gana nadie el libro. Y yo voy a contar de qué novela se trata. Evidentemente, tiene que ser una novela de terror, porque dice la criatura. No habla de criaturitas, de bebé, como por ejemplo vos estás pensando en Piero. No,
la criatura, the creature, lo que te da miedo. La novela es Frankenstein, dice Ever González. Sí, señor. El monstruo de Frankenstein se llama la novela. Qué grande. Qué grande. Ever, ganaste, Ever. Después César Oviedo llegó tarde, dijo Frankenstein. Y César Augusto Cáceres dijo Frankenstein o el moderno Prometeo. Muy bien, excelente. Todos sabían, che. Increíble. Pero el que ganó es Ever, que fue el más rápido. Hola, Alberto. Tanto tiempo, pero siempre te escucho. Y dice Emilia. Qué suerte, Emilia. Yo pensé que ya no me escuchabas más. Bueno. ¿De qué trata la novela? Víctor, el doctor Víctor Frankenstein, es un joven de Ginebra y por uno de esos misterios de la vida viaja a Ingolstadt, en Alemania, a estudiar en la universidad. Y es ahí, en esa universidad, que comienza un experimento científico que iba a arruinar completamente su vida, que iba a crear el caos, el terror y la desolación, no solamente en él, en el doctor Víctor Frankenstein, sino en toda su familia. Bueno, mucha gente leyó el libro, mucha gente está familiarizada con esto que les estoy contando, pero lo que probablemente menos gente sepa es que la historia de terror que la autora relata en esta novela, porque es una mujer la que escribió El monstruo de Frankenstein, esa historia de terror se traslada a la vida real de ella misma. Y ella vive lo que se llamaría un auténtico infierno que se le cayó encima después de escribir esta histórica obra, porque es una histórica obra. Ella termina esta novela, después voy a contar en qué circunstancias escribe y con qué velocidad. Termina esta historia y poco después su vida personal se transforma en una novela de terror. ¿Qué es lo que pasó? Y realmente lo que pasó tiene todo para hacer otra supernovela como la del monstruo de Frankenstein. Porque tiene de todo, tiene amor, tiene odio, tiene terror, tiene miseria y también tiene mucha ciencia. Bueno, posiblemente el monstruo de Frankenstein es el personaje de terror más replicado, más conocido, más caricaturizado y repetido en toda la historia. Está repetido en historietas, en cómics, en el cine, en teatro, en otras novelas que pretenden ser secuelas de la novela primigenia. Hay videojuegos donde aparece Frankenstein. Ustedes le habrán visto en los videojuegos y habrán visto en los cómics que es un ser torpe. Muchas veces le pintan de verde, no sé por qué. Es muy tonto. El pobre, no le dieron un cerebro privilegiado al crearle el doctor Víctor Frankenstein. Y tiene algo, un contraste en su carácter, que probablemente es la base del atractivo que tiene para la gente. Tiene mucha maldad y el contraste se da con su enorme ingenuidad, con su tontez. Esa ingenuidad que no está nada a la altura del verdadero Frankenstein, el que creó
una joven hija de escritores que con más o menos 17 años se escapa de la casa enamorada de un poeta en un año marcado por una gran catástrofe natural y cuya gran novela, que más que novela sería un cuento, ¿verdad? Y cuyo gran cuento entonces, con el que iba a pasar a la historia, para su propia desgracia, solo sirvió para dar el puntapié inicial, digamos, de una cadena de desgracias, de desdichas, que trajo el terror desde las páginas de su novela a su vida real. Bueno, todo comenzó con un juego de amigos, pero seguimos después porque tenemos un oyente. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo anda usted? Pero demasiado bien. Ahora, vos ya contaste casi todo lo que yo quería opinar. No, opinadme otra vez, tranquilo. No está de más que hija y Joaba. Yo era tan yo antes, pero ahora perdí ese time hace mucho tiempo. Era un camino. Ah, mira vos. Dice la gente. Bueno, esa novela genial, lo notable es que fue escrita por una pendejita, Alberto. Claro, y en una noche, ¿sabías? Es claro, sí. Pero ¿cómo es posible que una persona tan joven pueda desarrollar tanta creatividad y haber adquirido ya tanto conocimiento? Es posible, ¿sabes por qué? Porque es una chica que tuvo una formación, digamos, exquisita y había leído mucho desde criatura, ¿verdad? Sí. Y entonces, viste que el secreto de escribir bien estriba en el hecho de leer mucho. Sí. Y así es. Y creo que ella falleció cuando tenía 24 años. Es sí, una historia desgraciada. Mary Shelley se llamaba ella. Sí. Nunca puedo recordar su nombre, pero sé que era una jovencita. Y se enamoró de un playboy, de Lord Byron. Exactamente. Se enamoró varias veces, ¿verdad? Bueno, pero ella en realidad no murió tan jovencita. Ah. Sí, ella murió cuando tenía 54 años. Ah, bueno. Sí. Entonces seguramente cuando tenía 24 es que escribió su cuento. Porque fue con unos amigos. Un concurso que hicieron, ¿verdad? Pero también ellos eran partidarios de la libertad absoluta. Lo que después predicaron los hippies acá en los años 70 del siglo pasado. Practicar el sexo libre, sin complejos, sin sentimiento de culpa. Y ese Lord Byron era un libertino y había otro amigo también, un joven. Ingleses eran todos. Sí, ella tenía 20 años. Ah, 20 años. Sí, ya había perdido un par de hijos, ¿verdad? Ya tenía ya una vida así, había sentido mucho abandono cuando era criatura, porque sus padres estaban en otra cosa. Se le había muerto la mamá. Y dentro de esa angustia es que ella crea la posibilidad de devolver a la vida a un cadáver. En el caso del monstruo de Frankenstein, a varios cadáveres, ¿verdad? Va juntando pedazos. Pero era esas ganas que tenía de devolverle la vida a su mamá. Seguramente. Estaba esa pulsión, su inconsciente. Sí. Qué interesante. Lord Byron también murió bastante joven. No sé si él se quitó la vida. No me acuerdo de ese detalle.
Y bueno, Alberto, seguí contando la historia, vamos a conocer en más profundidad. Sí, sí, vamos a... es una parte de la que se habla poco, la desgracia que acompañó la vida de Mary Shelley. ¿Cómo dijiste que se llama? Mary Shelley. Shelley sería en inglés, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, gracias, Alberto. No, gracias a vos. Buenas noches. Bueno, entonces, estábamos diciendo que la vida de la escritora de la novela de Frankenstein, que también era hija de escritores, empieza esta vida ajetreada y triste, empieza cuando a los 17 años se escapa de la casa paterna, digamos, enamorada de un poeta. Y decíamos en un año marcado por una gran catástrofe natural. Bueno, todo comenzó, digo, como un juego, como un concurso entre jóvenes. Estamos hablando de 5 jóvenes encerrados en una casa de Ginebra ante el mal tiempo, una tormenta atroz que no les permitía salir. Entonces deciden dedicar el tiempo en crear relatos de terror. Probablemente en esa casa en Ginebra, con ese tiempo tormentoso, se produjo una de las mayores concentraciones de talento poético y narrativo, una brutal concentración de talento poético y narrativo. Bueno, ¿y quién está ahí? Vamos a la conferencia de Codena entonces, por favor. Entusiasmado con todo el trabajo que se está haciendo y pidió que se siga abordando todo tipo de acciones para brindar la seguridad a todos los paraguayos. Y también, sobre todo, en este caso, por una situación particular que se está dando por las lluvias en la región del Alto Paraguay, en el departamento de Alto Paraguay, incrementar las acciones que ya vienen desarrollando las fuerzas militares con también sus cabezas, también el ministro de Defensa Nacional, y todos los detalles con relación a los trabajos que están haciendo para asistir a todos los paraguayos en este sentido, y otras acciones que se suman también por agua, por tierra y por aire. Ya van a informar obviamente los comandantes y también el ministro de Defensa, así que ya le cedo la palabra al ministro. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la cobertura de siempre. Quiero poner a conocimiento de la ciudadanía que, independientemente a los trabajos que están efectuando los efectivos militares de la Armada con el patrullero P-01 Remigio Cabral, los efectivos del Ejército Paraguayo, cooperando en el establecimiento de la base de operaciones en el Chaco paraguayo, el señor presidente de la República acaba de tomar la decisión de incrementar los vuelos de CETAM de la Fuerza Aérea Paraguaya, vuelos que se realizaban o se realizan hasta la fecha una vez a la semana a las localidades del norte del país. El señor presidente ha ordenado hace minutos que los vuelos sean realizados 2 veces a la semana, los días martes y jueves. Valga este medio para informar a los pobladores de las localidades del norte del país: Concepción, Vallemí, Puerto Casado, Bahía Negra, inclusive Toropampa, en caso de que la pista de aterrizaje se pueda poner en condiciones. Estos vuelos van a ser realizados porque esas localidades tienen la necesidad de ser apoyados vía aérea para la mejor provisión de todo lo que la gente necesita para su sustento diario.
quiero, antes de pasarle el uso de la palabra al general Fullaondo, al comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, informar que en el día de mañana va a zarpar de la localidad de Carmelo Peralta, con destino a Bahía Negra, el buque Remigio Cabral, capitán Remigio Cabral, el P-01, patrullero P-01, con 25.000 kilos de víveres de la Secretaría de Emergencia Nacional con destino a Bahía Negra y otras localidades cercanas. Aparte, este buque va a transportar 1.000 kilos de víveres de los comerciantes que van a aprovechar este buque para llevar sus insumos a estas mismas localidades. 100 cajas de medicamentos varios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y 15.000 litros de combustibles de Petropar para los motores generadores de energía eléctrica en Bahía Negra. Estos motores son propiedad de la ANDE. 15.000 de 50.000 litros que finalmente este buque va a transportar a la localidad de Bahía Negra en varias travesías que va a realizar el mismo desde Carmelo Peralta hasta Bahía Negra mientras dure la emergencia. Este buque también va a transportar a pasajeros. Es más, para mañana están anotados 30 pasajeros, pobladores de la zona, funcionarios de la ANDE, funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional, que van a desplazarse a través de este buque para cumplir su misión en Bahía Negra. Para el incremento de los vuelos de CETAM, para entrar en detalles, quiero que el comandante de la Fuerza Aérea justamente dé mayores detalles sobre mí. Muy buenas tardes. Desde el año 2012, por ley 4796, fue creado el Servicio de Transporte Aéreo Militar y se autoriza a través de esta ley a la Fuerza Aérea a prestar el servicio de transporte aéreo. En ese sentido, la Fuerza Aérea está realizando transporte de pasajeros y transporte de carga en los departamentos de Concepción y Alto Paraguay, en las comunidades de estos departamentos. Estábamos realizando un vuelo a la semana y debido a la situación de la zona, la dificultad para el acceso, se ha incrementado este servicio por orden del señor Presidente de la República para facilitar a los pobladores de esas localidades el usufructo del servicio que estamos realizando. Este servicio tiene un costo social para darle la posibilidad a los pobladores de esas localidades tener el acceso al servicio de transporte de pasajeros y carga. Además, nosotros, la Fuerza Aérea Paraguaya, tiene a disposición todos los medios y personal para prestar asistencia a la localidad del norte del Chaco, todos los medios aéreos, helicópteros, personal, en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Salud. El trabajo que estamos realizando hoy día y ponemos todos los medios, personal, todo el esfuerzo posible para asistir a nuestros compatriotas que están en situación de necesidad. Muy buenas tardes. El Ejército Paraguayo, a través del tercer cuerpo de ejército que está en su zona de responsabilidad, que es la región occidental, está apoyando con personal y medios suficientes al INDI, a la Secretaría de Emergencia Nacional, en la asistencia a todos los ciudadanos que necesiten desplazarse, como así también a las comunidades indígenas que están afectadas en esa zona por las lluvias. Estamos también apoyando con camiones, enviando algún tipo de asistencia en víveres, algunos elementos que hacen el bienestar de esa localidad. Entonces el Ejército Paraguayo, como su lema lo dice,
comprometido con su pueblo, está operando en el Chaco en esta circunstancia de emergencia. Nada más que para recalcar que el servicio de todas las fuerzas singulares, de las Fuerzas Armadas de la Nación, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Comando Logístico, todos estos servicios son realizados conjuntamente con las otras instituciones del Estado, con la Secretaría de Emergencia Nacional, con el INDI, con el Ministerio de Salud Pública, con la ANDE, con Petropar. Este esfuerzo es conjunto y por dos razones. Se asegura el éxito y el costo es menor. Y sobre todas las cosas, porque es una directiva precisa que tenemos del señor Presidente de la República, de siempre trabajar juntos para el bien de nuestros compatriotas que necesitan del apoyo del Estado paraguayo en esta situación de emergencia. Una consulta. Sí, respecto al servicio del CETAM, bueno, ¿quiénes pueden utilizar este servicio? ¿Cómo se gestiona y cuál es el costo que tiene también para las personas que desean utilizar? El servicio de transporte aéreo militar es un servicio que presta la Fuerza Aérea Paraguaya a través de esta institución que fue creada por ley en el 2012. Un transporte regular que se realiza a las localidades, específicamente hoy día estamos realizando en las localidades de Concepción, Vallemí, Bahía Negra y Puerto Lim. Tiene un costo los pasajes, es un costo social, digamos, para darle la posibilidad a los compatriotas de acceder a este servicio. Cualquier ciudadano paraguayo que necesite desplazarse a esos lugares puede comprar el pasaje, puede acceder a las redes sociales, va a ubicar ahí los contactos del CETAM para adquirir los pasajes. ¿Y cuál sería ese monto exactamente? Y el costo de Asunción Concesión, por ejemplo, está a 420.000 guaraníes. Por la accesibilidad de la ciudad de Concepción es el costo más elevado. A medida que uno va subiendo, el costo va disminuyendo. Asunción Vallemí está a 400.000 guaraníes. Puerto Limpo está a 320.000 y Bahía Negra está a 300.000 guaraníes. Ahora, referente al trabajo coordinado que están haciendo las instituciones, empezando por el Ministerio de Defensa Nacional, se entiende que dentro de todo el acompañamiento de las instituciones es importante en este momento y por sobre todas las cosas saber cuántas familias hoy están en ese sentido afectadas por todo esto y cuál es el dato que maneja el Estado paraguayo del gobierno respecto a cuánto tiempo tardaría en recuperarse la población de esa zona. Sé que no es una pregunta directa para el comandante, pero si por ahí tiene alguna respuesta a eso, ministro, me gustaría saber. Sí, señor. El servicio del patrullero Remigio Cabral, el P-01, que está ahora atracado en Carmelo Peralta y va a empezar a realizar sus viajes hasta Bahía Negra, la orden del señor presidente es que ese servicio se efectúe hasta que termine la emergencia, hasta que esas localidades puedan acceder por tierra a todos los servicios básicos que requiere cualquier ser humano. El servicio de CETAM que se incrementó, que se va a incrementar a partir de mañana a 2 vuelos semanales, la misma lógica. Mientras dure la emergencia y mientras haya necesidad de que tengamos 2 vuelos semanales, ese régimen va a continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De esta manera culmina la conferencia. Bien, ahí culmina la conferencia. Tenemos un cronista ahí, ¿verdad? Y hay que llamarle. Ahora que terminó. No tenemos un cronista. Bueno,
yo me equivoqué. No hubo conferencia de prensa tan extensa. Dos preguntas lo que hicieron, ¿verdad? Bueno, ojalá que esa agua que está causando tantos problemas a tanta gente ahí en el Alto Paraguay se traslade por el río y elimine el problema de la falta de caudal para el transporte de las cargas en barcaza. Ojalá que sea finalmente beneficiosa la inundación que ahora está creando tantos problemas. Bueno, volvamos a nuestra historia, ¿sí? Estamos hablando de estos 5 jóvenes encerrados en una casa de campo en Ginebra. Se habían ido a recorrer, para pasearse, para conocer, pero un terrible mal tiempo. Y estamos hablando de Europa, donde el mal tiempo conlleva temperaturas gélidas. No puedes salir a hacerte el loco. Por lo que entonces deciden hacer un concurso de cuentos de terror. Y decíamos que había en esa casa, en ese momento, una de las concentraciones de talento poético y narrativo más brutales de la historia. Bueno, y en estas condiciones, en este ambiente, esta chica, Mari, que tenía que participar del concurso de cuentos de terror, tenía un bloqueo mental. No le salía nada. Hasta que en medio de la desesperación y del dolor del bloqueo creativo, tuvo una epifanía científica, digamos, ¿verdad? Una revelación. La ciencia le abrió el camino para escribir lo que escribió. Pero vamos a retroceder, no nos vamos a adelantar, porque hay mucha tela que cortar, porque son 2 historias paralelas que nos conducen de la brillantez a la tragedia. Y que también nos trae una lectura muy moderna sobre la relación del ser humano con la ciencia. Bueno, vamos a empezar conociendo a estos 5 personajes que están en una casa de Ginebra, encerrados sin poder salir por el mal tiempo, la cantidad de nieve acumulada, el mal estado de los caminos. Menos mal que la despensa estaba bastante bien surtida, porque así era en esa época y así probablemente es hasta ahora en esas regiones donde no sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo vas a salir, sobre todo en el invierno. Están en esta casa de Ginebra, creando, produciendo, imaginando. Serían como los super amigos, pero no de la justicia ni de la justicia social, sino que los super amigos de las letras. Estos 5 personajes son, vamos a empezar con la protagonista de la novela, Mary Shelley, que en realidad en ese momento se llamaba Mary Godwin. Mary Godwin Shelley. Ella había nacido el 30 de agosto de 1797 en Londres. Era hija de William Godwin, un filósofo, un pensador, anarquista, y su mamá era Mary Golson Scrapp, que también era una escritora y era una feminista del tiempo en que las feministas luchaban de verdad por derechos reales, por derechos que no tenían, no como ahora que luchan por derechos que ya tienen. Las feministas en esa época luchaban, por ejemplo, por una jornada laboral compatible con la maternidad. Luchaban
por el derecho al voto que les estaba negado. Luchaban por igualdad de condiciones, en el caso que estén casadas, igualdad de condiciones con su marido, un montón de cosas que en esa época no tenían las mujeres. Las mujeres se casaban y tenían que estar sometidas a la voluntad del marido. Esas eran feministas, luchaban por derechos que no tenían, no como ahora que luchan por derechos que ya tienen, y luchan por privilegios que van convirtiendo a los hombres en vice ciudadanos con menos derechos que las mujeres. Bueno, esta era la mamá de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft. Era entonces una familia culta y una familia hasta cierto punto rebelde. Bueno, la desgracia en realidad no empezó para Mary Shelley no empezó después de haber escrito Frankenstein. Empezó apenas nació, porque lamentablemente, como ocurría muchas veces en esa época, la mamá no aguantó los trajines del parto y poco después de que ella nació, moría y quedaba ella ya de entrada, antes de siquiera abrir los ojos, huérfana de madre. Entonces, ante esta situación también, su papá rápidamente buscó una mujer que le cuide al bebé y para eso se casó rápidamente con otra mujer, ¿verdad? Muy romántico el tipo, ¿verdad? Se casó para tener una niñera. Y por supuesto, eso hizo que Mary ganara 2 hermanastras, Fanny y Claire. Bueno, ahí tenemos al segundo protagonista de esa reunión en la casa de Ginebra. Claire Godwin, una chiquilina, hermanastra de Mary, y siendo sus padres, los de Mary y los de Claire, tan intelectuales, tan modernos para su tiempo, se puede uno imaginar que Mary recibió una educación muy rica en filosofía, en letras, y también tenía en la casa una biblioteca muy nutrida, lo cual evidentemente le sirvió para ir puliendo su estilo literario. Pero además de esta educación y de este acceso a la cultura en su casa, Mary también heredó ese carácter pasional e irrefrenable de los padres, que eran, diríamos, rebeldes profesionales. Así Mary, con solo 16 años, se enamora de un poeta que en ese momento tenía 21 años, que era además alumno de su papá. Y, por cierto, es el tercer miembro de este escuadrón de 5. Percy Shelley era entonces otra figura aristocrática, digamos, descendiente del conde de Arundel. Era también un intelectual brillante, un hombre talentoso, y también era muy revoltoso, aparte de talentoso. Era de esos que siempre están metidos en problemas, lanzando panfletos, textos contra la religión, textos anarquistas. Era, imagínense, estamos hablando de principios del siglo XIX, defensor del amor libre. O sea, básicamente, como los padres de Mary, era un intelectual que además escribía hermosos poemas románticos. Y aunque en su época no fue muy considerado, no ganó mucho prestigio, digamos, hoy se lo tiene como a uno de los mejores poetas
británicos del romanticismo. Bueno, el caso es que este tipo tan particular, tan peculiar, digamos, a los 18 años se enamora de una chica de 16, Harriet, y se escapa con ella a Escocia. Y 4 años después vuelve a Londres. Pero vuelve ya no en pareja, sino ya con 2 hijos nacidos y con su mujer, Harriet, embarazada del tercero. Y ahí, en ese momento en que este muchacho vuelve con la chica a la que llevó de su casa a los 14 años y a la que le dio ya 2 hijos y que ahora está embarazada del tercer hijo, en ese momento de su vuelta a Londres es que le conoce a la hija de 16 años de uno de sus maestros, la hija de William Godwin. Le conoce a Mary. Imagínense, el tipo vuelve con 21 años después de haberse escapado con una chica de 14 cuando él tenía 17. Vuelve con 2 hijos nacidos y un hijo en el vientre de Harriet, la chica a la que digamos raptó de su hogar, y viene y se enamora de la hija de su maestro, Mary Shelley, de 16 años. Y ahí empieza el drama, ¿verdad? Mary también se enamora de él, o cree enamorarse. Y de repente, el papá de Mary, defensor del amor libre, el que predicaba que el matrimonio era una figura opresiva, decide que esa relación no es apta, que no pueden amarse libremente su hija Mary de 16 años con este muchacho de 21 que además ya tiene 2 hijos y medio. Entonces, ¿qué hace Percy? ¿Qué hace el muchacho que ya le había raptado a una chica de 14 y le había llevado a Escocia y la vuelve a traer a Londres ya con embarazada y con 2 hijos nacidos? Decide hacer lo que ya hizo. Entonces, deja atrás a su mujer, a sus 2 hijos nacidos, al bebé que está en el vientre de su mujer, y se va con Mary. Se van primero a Francia, después se van a Suiza, y vuelven a Londres en 1814. Y al volver a Londres encuentran las cosas como estaban cuando se escaparon. El papá de Mary, el viejo Godwin, defensor del amor libre, no les quiere ver, no les dirige la palabra. Ellos volvieron no por estar añorándole, sino volvieron porque estaban sin ni un peso y querían que el papá de Mary Shelley, que tenía mucho dinero, les ayude. Y el tipo se niega siquiera a verlos. Así que van sumando las deudas, van sumando escándalos. Y para colmo, Mary ya vuelve también embarazada. O sea, nace la tercera hija de Percy y ella está embarazada. O sea, el tipo ya tiene 3 hijos y el 4º hijo en el vientre de Mary. Bueno, en 1816 entonces nace William. Bueno, pero vamos a dejar eso ahí en 1816, porque en ese año ya tenemos a los 3 primeros, o sea, en este momento ya tenemos a los 3 primeros personajes de esto que sería como Pasión de Gavilanes, pero en versión inglesa. Percy, Mary
y Claire, la hermanastra de Mary. Pero si todo este drama te parece tremendo, espere usted, porque llega el cuarto personaje. El cuarto personaje es la guinda de la torta, ¿verdad? Es un personaje curioso, uno de los más enigmáticos del siglo XIX y, por supuesto, uno de los escritores más importantes de todos los tiempos, el poeta inglés Lord Byron, que se llamaba George Gordon Byron. Después le dieron el título de Lord y pasó a ser Lord Byron, ¿verdad? Bueno, Lord Byron, o sea, George Gordon Byron, no tuvo una infancia fácil. Su papá le abandonó él a su mamá y a sus hermanos cuando Lord Byron tenía solo 3 años. Y su mamá era pobre, no tenía muchos recursos. Y para colmo, este muchacho nació con un defecto en la pierna que le hacía caminar cojeando. Pero en esa instancia donde nada bueno parecía que iba a pasar, la suerte le sonríe, porque muere un tío rico sin herederos y le toca heredar a él. Hereda, además de bienes y de propiedades, el título de Lord. Y entonces Byron, con el resto de la escuadrilla en la casa de Ginebra, no podía decepcionar, no podía escribir algo deplorable y tampoco podía decepcionar en su tema amoroso. También él, desde chico, dio muestras de un carácter rebelde, indomable, incorregible y, por supuesto, apasionado. Ese carácter rebelde, indomable, incorregible y apasionado que le acompañó por toda su vida. Bueno, su vida da un giro cuando él tiene 24 años y publica Las peregrinaciones de Childe Harold. Él mismo cuenta, dice, me desperté una mañana y vi que era famoso porque esta obra, este libro publicado, fue un éxito instantáneo y él, por supuesto, catapultado a la máxima popularidad. O sea, un éxito instantáneo, inesperado, una fama impresionante, también instantánea, se convirtió en un cóctel verdaderamente explosivo, porque él era, pese al problema de su cojera, un aventurero inquieto, era apuesto, dirían los españoles, o sea, y pinta por nada tipo, y también era muy seductor, lo que junto con la fama que adquiere gracias a su talento y también con su virtuosa lengua ecuala tipo, se convierte en el rey del Londres literario. Estamos hablando de una época donde brillaba con todo su esplendor el romanticismo, ¿verdad? Pero también, aparte de ser el rey del Londres literario, se convierte en el rey de las fiestas y, por supuesto, también de los chismes. O sea, a Lord Byron le gustaban mucho las mujeres y no sentía que tenía que tener límites. O sea, no es que buscaba chicas solteras y virtuosas solamente, también, pero no solamente. Y era un tipo seductor, famoso, era lord, o sea, pertenecía a la nobleza
y arrasaba con mujeres solteras, casadas, viudas, divorciadas. O sea, tenía un plantel completo, digamos, Lord Byron. Así que eso hacía que después de unos pocos meses de ya estar en la cúspide, en la fama, en el reconocimiento literario y también en las fiestas, ya coleccionaba una cantidad de escándalos que se sumaban como elementos de presión a otra cosa. Empezó a gastar muchísimo más de lo que podía. Empezó a tener una vida de archimillonario y eso le empezó a llenar de deudas, ¿verdad? Entonces, pensó el tipo, ¿cómo salir de esta situación? Escribiendo libros nomás no voy a tener la vida que quiero tener, de lujos, de bacanales, de farras, de viajes. Entonces dice, voy a usar mi talento natural de seductor ¿para qué? Para tener a alguien que me mantenga. Me tengo que casar con una mujer que tenga recursos económicos. Esa fue su idea, el tipo, ¿verdad? El joven Byron, entonces, ante esta situación ya insostenible, porque si se casa de forma, digamos, desapasionada, entonces va a poder solucionar el problema y decide que la que iba a solucionarle el problema económico era una aristócrata, Annabella Milbank. Y por supuesto, se casa y no tarda en quedar embarazada Annabella y nace una nena que se llama Ada. Bueno, esto está evidentemente para una película, es una historia trepidante, que acá hay también un nudo que no voy a contar ahora con el tema de Annabella Milbank, de la hija Ada. Vamos a contar otro día eso, ¿verdad? Bueno, lo importante es que esa relación que no surge del enamoramiento de Lord Byron por Annabella, sino por una necesidad, en realidad no tenía mucho futuro. Dicen las malas lenguas que en la noche de bodas Lord Byron le dijo: te vas o sea, el papá de la chica le dice: te vas a arrepentir de haberte casado con él. Y linduras por el estilo. Esto como una de las cosas que pasaban, no porque el tipo siga siendo infiel, entre otras cosas. La media hermana de Byron también entra en la ecuación y también queda embarazada. Bueno, Byron, acusado entonces de sodomía, con deudas hasta el cuello, la situación no podía más. Esto está pasando en 1816. Byron tenía en ese momento 28 años y es Lord Byron el cuarto personaje reunido durante esa tormenta en la casa de Ginebra. Falta solamente que desvelemos quién era el quinto personaje. Su nombre es John Polidori. Él era el médico personal de Lord Byron y también era un aspirante a escritor, pero no vamos a entrar en su vida porque no tiene demasiadas aristas interesantes.
Lo que este médico, John Polidori, quería es estar cerca de Lord Byron para aprender de él. Y encontró una excusa como médico personal. Pero añade también al grupo un importante talento. Porque tenemos algunas obras de él que sobrevivieron a aquella tormenta que son relevantes. Bueno, tenemos entonces en la casa a Mary Shelley, hoy famosa por el personaje del monstruo de Frankenstein. Tenemos a dos de los mejores poetas del romanticismo y tenemos al doctor Polidori, que iba a ser Lord Polidori el que escribe en esa casa de Ginebra una historia de un personaje que todos también conocemos, pero que no alcanzó la fama con su cuento, sino que después con otro escritor llamado Bram Stoker. Sí, señor, estoy hablando de Drácula, el vampiro. Bueno, ya tenemos los personajes, ahora solo falta algo que los una, porque tenemos por un lado 3, Mary, Percy y Claire, y por otro lado Byron y Polidori. ¿Y qué une a estos 5 personajes? Seguro que lo que los une no adivinaste. Claire, la hermana más chica de Mary, la hermana que había nacido después de que murió la mamá de Mary en el segundo matrimonio del papá de Mary, se enamora de Lord Byron. Y por supuesto, como ocurre, nadie usaba condón en esa época por lo visto, al poco tiempo ya estaba embarazada de Lord Byron. Y eso que Claire era todavía muy jovencita. Pero esta Claire es no solo la que da sentido a todo el grupo, sino que va a propiciar, digamos, a facilitar la situación que estamos buscando. Los 5 encerrados en una casa de Ginebra. Bueno, lo que pasa es que Claire amaba a Byron, como dije, y con la misma fuerza odiaba que Byron siga con su mujer. Pero también sabía que la situación de Byron era insostenible. Así que taimadamente trazó un plan. Mary y Percy se iban a ir a Ginebra con ella, escapando de los problemas acuciantes. Y le hace saber eso a Byron. Le dice, nos vamos a ir a Ginebra, a una casa, vamos a pasar un tiempo ahí. Y Lord Byron, que tenía también necesidad de desaparecer un tiempo, busca una excusa para escaparse de su señora y de los acreedores en Londres, y pone como excusa, tengo escribir la continuación de mi libro Peregrinaciones. Entonces ahí aparece John Polidori y le dice a Lord Byron, yo te acompaño por si te enfermas, yo soy tu médico. Así que Claire, enamorada de Lord Byron, les hace coincidir a todos en Ginebra. O sea, ya están todos los ingredientes de esta historia. Bueno, pero falta uno más, un ingrediente científico. Ginebra era en ese momento una ciudad muy culta. Y ya en esa época Ginebra era una ciudad espectacular, con una vida muy nutrida de acontecimientos tanto artísticos como culturales como científicos. Bueno,
Los veranos de Ginebra son coloridos, hermosos, agradables. Los veranos de Ginebra no tienen ese calor asfixiante que tiene, por ejemplo, nuestro verano. O, qué sé yo, Madrid o Barcelona. Pero los inviernos de Ginebra son extremadamente fríos y son extremadamente oscuros. No sale nunca el sol. Densas capas de nube. Le da un clima deprimente a toda la ciudad. Es un lugar en el verano idílico, romántico, ¿verdad? Pero ese verano en el que van estos jóvenes iba a ser diferente. Ese año 1816 es actualmente conocido por algo más, algo que ocurrió al otro lado del planeta, a decenas de miles de kilómetros de allí. Algo que ocurrió y que tuvo un efecto enorme en ese verano en Europa. Y por lo tanto, en ese acontecimiento, en esa casa y en la historia que estamos contando. Ese fenómeno ocurrió en Indonesia, en la isla de Sumbawa. En Sumbawa entra en erupción un supervolcán, el volcán Tambora. Y va a decir, bueno, un volcán en Indonesia, ¿qué tiene que ver? Bueno, no fue una erupción normal, digamos. No fue una erupción cualquiera. Fue probablemente una de las erupciones más brutales registrada en toda la historia. Generó una columna de fuego de 20 kilómetros de altura y la explosión se escuchó a 2.000 kilómetros de distancia. Y las cenizas fueron cayendo tan lejos como en la isla de Java o en las islas Molucas. O sea, frente a esta explosión del volcán Tambora, la famosa explosión de Krakatoa, de la cual ya hablamos acá, queda a la altura de un gilet. Se cree que murieron en total 1.000.000 de personas, ¿verdad? Y todavía me vas a preguntar, ¿y qué tiene que ver con la historia que está pasando al otro lado del mundo? Bueno, la respuesta es que tiene que ver mucho, muchísimo. Porque alguna vez también hemos hablado acá del término invierno nuclear. Se dice que si una determinada cantidad de bombas atómicas explotan, toda la materia que volatilizará eso, junto con el humo, se va a generar una capa de nubes que se van a dispersar por todo el planeta y va a bloquear por mucho tiempo los rayos del sol. Y eso va a bajar la temperatura en todo el planeta. ¿Cierto? Bueno, con un volcán tan brutal como el de Tambora, pasó algo parecido a un invierno nuclear. O probablemente pasó algo peor, porque la explosión de Tambora fue tan espectacular, tan brutal, tan demencial, que hoy recordamos ese año 1816 en Europa como el año sin verano. Ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos hasta un volcán. Así lo que vamos a hacer ahora es parar con la historia, la triste historia de Mary Shelley, y vamos a ver si qué dice la gente. ¿Te parece? Muy bien, Eder González festeja su triunfo. Dice acá Sarcoma, ops, todos sabían menos yo.
No te subestimes, Nazarcoma. Vamos a ver qué dice Regino. Escuchemos. Alberto, el tráfico sobre la calle España está totalmente colapsado. Hace exactamente 20 minutos estoy parado pasando Brasilia o Kubitschek y no hay nadie que dirija el tráfico. Estamos todos trancados, pero estamos todos mirándonos la chapa del auto. No corresponde que haya gente de la PMT dirigiendo el tráfico y viendo la gente que se cruza, que no puede cruzar, que se convierten en nudos georgianos. Los cruces, los que tienen que ir para la izquierda, para la derecha, un desastre es. Qué bárbaro, qué terrible, qué terrible. Y no hay un solo... Vamos a tratar de hablar mañana con el jefe de la policía de tránsito, le vamos a pedir que estén atentos, pues, casi todos los días pasa eso. Oyente, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Todo bien. Justamente hace poco se habló de la invención de la bicicleta en un programa de Science y este volcán Tambora fue el origen se tuvo que ingeniar un alemán para hacer un vehículo para moverse rápido, ¿verdad? La bicicleta. Mira vos. El volcán originó eso, bueno. Y se cree, ¿verdad? El volcán de 1783 de Finlandia trajo la hambruna también en Europa. También, eso ya conté el otro día, sí. Y viste que eso es probablemente el origen de la Revolución Francesa por el precio del pan y esas cosas, ¿verdad? El trigo. ¿verdad? Influyó, sí, señor. Sí. Y había sido que Mary Shelley, ella no firmaba al comienzo este libro, ella no puso su nombre en el libro de Frankenstein. Ajá. Hay una serie en Science, solamente de escritores de ciencia ficción, está pasando, vuelven a pasar ahora, muchos escritores de ciencia ficción, entre ellos está ella. Y dice que al comienzo no ponía porque tenía miedo ella poner su nombre de una mujer, firmar en ese libro, ¿verdad? Muy joven, y al principio del siglo XIX, Claro, es lo que dije, sí. Mucho antes que Lovecraft y H.G. Wells, que se hicieron famosos a finales del siglo XIX. Así mismo es. Bueno, y otra cosa, después ella en sus otros libros puso así, por la autora de Frankenstein, ya firmada en los libros. Claro, es su camino a la fama. Bueno, dale, viejo. Vamos a escuchar otra vez, o seguir escuchándote. Dale, chao. Vamos a escuchar publicidad ahora, porque nos vamos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en Facebook e Instagram. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web www.carreterasyalgomás.com.py. Hacerte conocer a través de nuestra plataforma. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% de material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.
Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, hashtag Carreteras y algo más, Instagram @Carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Bebé a Bordo inicia un nuevo ciclo. Con 10 años de historias, emociones y aprendizajes compartidos. Un espacio donde la crianza, la salud y el bienestar de toda la familia son protagonistas. Te esperamos este y todos los sábados de 15 a 17 horas por Radio 1000 AM con Aldana Mesa. Bebé a Bordo. Educar y prevenir es construir un futuro mejor para nuestros hijos. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Dice Regino, y no te cuento lo que es sobre General Santos en todos los cruces hasta Artigas. Infernal. Qué terrible, che. Qué terrible. Y eso se puede solucionar con uno o dos agentes de tránsito en cada esquina conflictiva, encaminando todo. Dice José Ignacio Pineda, nos manda su ejemplar del Orejón. Gracias, José Ignacio. Y Ramón Augusto dice, sería como José Pérez Chávez, el playboy paraguayo. No, Ramón Augusto, él no tiene hijos. Estos a cada rato le embarazan acá a toda la gente que se cruza con ellos. Esa es la gran diferencia. Ramón. Dice, eso de tambora fue muy tambore. ¿Qué me gané? Dice, un tuque. Ni acá te vamos a dar el tuque que te ganaste, Sarcoma. Qué bárbaro, tu chiste será. Vamos por eso a la pausa de vuelta. Radio 1000. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, hashtag Carreteras y algo más, Instagram @Carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. El chori tipo misionero, la butifarra una belleza, el toscano y parrillero, lo mejor para mi mesa. Y si me das un besito, chori queso y chori cheddar, ese rico matambrito que me vuela la cabeza. Ay, qué rica morcilla, qué rico pancho, los jamones y fiambres son guaraní, alimentos guaraní.
del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc. Son las 19:20. Parte finalísima de esta edición de Jarro Café. Acá una de las empresas que hacen delivery me dice: hola Alberto, te regalamos un cupón de 35,000 guaraníes de descuento para hacer las compras en tal cosa. Pedí lo que necesites en nuestro super digital y sin fila. Disponible hasta el 15 y hoy es el 10. Tengo 5 días todavía para hacer mis pedidos. Qué bien. Viene bien, ¿verdad? Que te regalen un poco de plata. 35,000 guaraníes no encontrás en cada esquina. Una fortuna prácticamente. Eso es. Muy bien. Teniendo en cuenta que es un día no tan desagradable, teniendo en cuenta que esto es interesante de relatar, les cuento que recibí una invitación para asistir a la inauguración de, esto es un edificio, Spirit Mariscal, el futuro llegó al barrio Mariscal, no sé qué. Muy bien, vamos a asistir, ¿cómo que no? Seguramente que nos van a invitar a unos traguillos ahí, ¿verdad? Dice acá, celebrar con nosotros un nuevo capítulo, no sé qué, de nuestra historia. Martes 22 de abril. Y hoy es el 10. Faltan 12 días, me puedo preparar. Si no me olvido, me voy a ir. Pausa. Radio 1000. 1000 AM es tu Radio 1000. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kHz. 1000 AM es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. Installez-vous dans
bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer. 19:24, no hay nada más que decir, tenemos que irnos. Vamos a volver, por supuesto, mañana viernes a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Gracias por la compañía. ¡Chao! Carro Café a 1000 fue presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.